la redención. Ya tenemos allí por la Torá, allí ya habla del esclavo que es redimido, ¿sí? Ya nos da pistas, y desde Génesis ya tenemos a un Abraham que recibe redención. Hacia futuro, que todas las familias van a ser benditas en Abraham. Moisés, ¿se acuerdan, no? Va a liberar y va a obtener la redención para el pueblo de Israel que es esclavo en Egipto. Josué también termina de concluir esa liberación porque el pueblo venía vagando. Y la libertad del pueblo es ¿cuándo? ¿Cuándo obtienen la redención? En ese momento, cuando ellos alcanzaron la tierra prometida. Ahí iba a ser un momento de liberación. Mientras tanto tenían que seguir luchando para ser un pueblo libre. Y así va transcurriendo la historia y vemos siempre la redención. Nosotros hoy tenemos claro el sentido de la redención de una manera completa, porque Cristo siempre fue aquel que redimía tanto al pueblo de Israel, tanto a todo el mundo que quería esa redención. Era Cristo. Hacia el futuro, hacia la cruz al futuro, para los del Antiguo Testamento, que todavía no habían vivido la cruz, hacia el futuro. Y nosotros hacia el pasado, hacia la cruz en el pasado, hacia la historia. Algunos por la profecía, otros por la historia. Pero todos hemos vivido la misma redención en Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de redención, ¿a qué nos referimos? No solamente es perdonar, tiene un plus. Hacerse cargo, tomar la deuda de alguien y pagarla. Es lo que Cristo hizo con nosotros, siendo, diría Pablo, ¿no? Allí en Romanos, y en otras cartas también, en Gálatas, en Efesios, siendo nosotros esclavos del pecado, Cristo vino y pagó un precio. ¿Cuál es el precio que pagó Jesucristo? La muerte en la cruz. ¿Por quién? ¿Por los pecados de quién? De nosotros. Ahí está la redención. Ahí está el pago de nuestra deuda. ¿Sí? Nosotros merecíamos ese final, pero Cristo tomó la deuda, la pagó y encima nos dio mucho más: vida eterna, perdón de los pecados, una vida con Él, una vida diferente. Esto es increíble, ¿no? Y es lo que estamos viviendo como cristianos. Muchas veces pasamos muy rápido por ese concepto de la redención. Pero esa redención aparece en toda la Biblia. Y si leemos la Biblia con el concepto de redención en nuestra mente, vamos a ver que Cristo aparece una y otra vez en cada momento, redimiendo a aquellos que lo buscan. Hoy vamos a ver el libro de Ruth, el capítulo 1. Ruth también va a hablar de la redención. Es más, tal vez del Antiguo Testamento sea el libro que más hable de la redención, o más pistas nos dé hacia el futuro. Un libro que, aunque no es profético, tiene muchas cosas proféticas. Por ejemplo, va a mencionar muchas veces a Belén. Belén, que es el lugar de... ¿Quién nació en Belén? David. Va a mencionar a Judá, a la tribu de Judá. Bueno, ahora sí, ¿quién es la tribu de Judá? Aparte de David, también Jesús. Va a mencionar más adelante al Goel, a aquel que redimía a la familia cuando había un fallecido en una familia. El familiar más cercano, hombre, se hacía cargo de todas las propiedades y de la familia del fallecido. Ese era el Goel, el Redentor. Fíjense, en Ruth tenemos muchos datos sobre lo que va a pasar después con Jesús. Y hoy vamos a ver al final un dato más y muy importante. Fíjense cómo empieza Ruth, capítulo 1, versículo 1. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Acá ya tenemos una pista, el contexto. El contexto es la época de los jueces. Si nosotros leemos en la época de los jueces qué pasaba, cada uno hacía lo que bien le parecía. Muchas veces leemos que cada uno hacía lo que bien le parecía, como lo leemos diciendo, bueno, hacían todo mal, se portaban mal los muchachos. ¿Vieron cuando uno está cansado y de corregir a alguien le dicen, ¿sabes qué? Haz lo que quieras? ¿Ah? Bueno, a veces lo leemos así, como diciendo, hacían lo que querían, nadie los corregía. Pero en realidad, lo que está diciendo esa frase en el libro de Jueces es que ellos hacían lo que ellos pensaban que era correcto. Hacían lo que bien les parecía, quiere decir, hacían lo que les parecía bien. Así voy a tener más éxito en la traducción, ¿no? Hacían lo que a ellos les parecía bien. No que hacían lo que bien les parecía, sino que hacían lo que les parecía a ellos que era correcto. Entonces, cuando uno le preguntaba a los jueces, ellos decían, pero yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy haciendo las cosas para que me vaya bien en la vida, hago lo correcto.
¿Sí? Esto es lo que está diciendo el libro de Jueces. Cada uno hacía lo que le parecía correcto. ¿A quién? A ellos. A ellos. Ellos hacían lo que le parecía bien a ellos, pero a su vez lo que le parecía bien a ellos era malo para Dios. ¿Sí? Dice, pero no puede ser. Si yo me esfuerzo para hacer las cosas bien, entonces seguramente sea la voluntad de Dios. No, no funciona así. No funciona así. Y muchas veces nosotros cometemos ese mismo error, creyendo que lo que nosotros creemos que está bien y es correcto, está bien lo que le agrada a Dios y lo que Él piensa que es correcto. Pero ¿qué dice Isaías 55? A ver, hay que lo lea, 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bien, ¿estoy haciendo lo que a mí me parece correcto? ¿O estoy aplicando en mi vida las verdades de Dios? Son dos cosas que pueden ser diferentes. No necesariamente es lo mismo. ¿Estoy haciendo lo que a mí me parece que es correcto? ¿O estoy haciendo lo que Dios piensa que es correcto para mi vida? Que está en la palabra de Dios. Y les puedo dar muchísimos ejemplos de esto. No, yo no me congrego, pero yo leo en casa, oro y no me gusta congregarme. Bueno, pero decimos, la palabra de Dios dice, no sea como algunos que tienen por costumbre no congregarse. Es decir, nos manda a congregarnos. Bueno, sí, pero a mí me parece que lo correcto es quedarme en casa y yo tener mi iglesia personal acá con mi familia. Bien, es tu pensamiento, no es el pensamiento de las Escrituras. Pero hay otros pensamientos que están en las Escrituras. Por ejemplo, bueno, a mí no me importa si yo me novio con alguien que es cristiano o no es cristiano, porque yo la amo, porque me parece que está bien, es una persona seria, yo me esfuerzo. Bien, pero no es lo que dice la Escritura. A mí me parece correcto, pero a Dios no. Y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pero está bien, es con buena intención. No se está drogando, no está robando. Pero ¿cómo vivimos? ¿Según lo que a nosotros nos parece correcto o según lo que a Dios le parece correcto? Siempre con un estudio serio de la palabra, no inventando cualquier doctrina de cualquier cosa con el primer versículo. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. No es lo que a nosotros nos parece, sino lo que la palabra de Dios dice. Los jueces vivían según a ellos les parecía correcto, pero dice claramente, era malo ante los ojos de Dios. Acá, en este contexto, está Ruth y está Noemí, en primer lugar, con Elimelech. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Fíjense que en el original usa dos veces la palabra aconteció. Acá no se ven las traducciones, pero dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, y ahí vuelve a usar la misma palabra. Dice, aconteció que hubo hambre en la tierra. ¿Y por qué hace esto? En el hebreo, cuando hacen este tipo de cosas es porque quieren asociar la primera parte con la segunda. Quiere decir, traducido sería, hay hambre porque estábamos en la época de los jueces. Dicho de otra manera, hay hambre por culpa de los jueces. ¿Sí? A veces decimos, bueno, justo pasó que había una hambruna y ahí estaba Noemí. No, la hambruna era por el comportamiento que ellos tenían. ¿Por qué? Porque hacían lo malo delante de Dios. Y cuando aparece en la Biblia hambre, o aparece plaga de langostas, o aparece diferentes circunstancias del clima, la mayoría de las veces tiene que ver con un juicio de Dios o con un desagrado de Dios con su pueblo. ¿Y por qué sabemos que esto tiene que ver con un desagrado de Dios con su pueblo? Porque después Dios aparece y dice que visitó a su pueblo y entonces volvió su pueblo a tener pan. Esto era un desagrado de Dios. El pan en Belén, que ¿saben qué significa Belén? Significa casa de pan. Allí estaba faltando el pan. O los hebreos lo traducían muchas veces, aunque literalmente es casa de pan, decían casa de sustento, porque el pan era el sustento. Decían, en Belén Dios es nuestro sustento, allí Dios nos da el alimento, pero ahora faltaba el pan. Así que había hambre a causa de que los jueces no vivían según la voluntad de Dios. Y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab
con su mujer y sus 2 hijos. Esto es lo que Elimelec, que es este hombre, que se llama Elimelec, piensa que está bien. Él piensa que está bien, que si en Belén hay hambre, me voy a Moab, donde seguramente no había hambre. Entonces voy a Moab con mi mujer y mis 2 hijos. Es el camino de Elimelec, es el pensamiento de Elimelec, pero no es el pensamiento de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Porque está en la palabra de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 7, del 1 al 5. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Fereceo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas. Destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Por amor al tiempo, no vamos a leer otro pasaje que habla exactamente de los moabitas, ¿sí? Habla solamente de los moabitas, donde dice también que no darán sus hijas a los moabitas. Quédense con esto porque vamos a ir viendo cómo una y otra vez Elimelec decide mal, y también Noemí, ¿verdad? Así que fue a vivir en los campos de Moab con su mujer, algo que no tendría que haber hecho. Moab era un enemigo de Israel y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec. Elimelec significa el Señor es mi rey. Sin embargo, su nombre tendría que llevar a Elimelec a ser gobernado por Dios. Pero Elimelec, a pesar de que es el Señor es mi rey, él se gobernaba a sí mismo. Él era su propio gobierno. Él tomaba sus propias decisiones, sus pensamientos, sus caminos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí, que significa agradable. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Esto es enfermizo y cansino. Los nombres en Ruth tienen un significado en la historia. Dice que eran efrateos de Belén de Judá, otra vez, Belén de Judá, haciendo referencia a esta ciudad tan importante y para nosotros mucho más sabiendo de Jesucristo, del Mesías. Dice que llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Acá es interesante porque cuando dice que Elimelec va a la tierra de Moab, usa un verbo que tiene que ver más con peregrinar, con irse a un sitio por un tiempo. No para quedarse, para establecerse, sino por un tiempo. Elimelec es como que al principio dijo, bueno, me voy de Belén por un tiempo, hasta que se vaya el hambre, uno imaginaría, ¿no? Por un tiempo. Pero acá, cuando dice que se quedaron allí, esa frase, lo que está queriendo decir, que no se ve cuando lo leemos así, es que ellos se establecieron allí, para quedarse. Unos versículos antes, Elimelec dijo, bueno, me voy por un tiempo. Y ahora ya están establecidos para quedarse. Y vamos a ver que en serio, se quedaron en serio. ¿No nos pasa que nos damos licencias? Por un tiempo, nada más. Me voy a alejar por un tiempo. Voy a pecar, pero después vuelvo. Voy a hacer algo que no le agrada a Dios, pero tranquilo, ya voy a volver. Voy a Moab, sí. Yo sé que a Dios no le gusta, está en Deuteronomio, me queda claro. Pero es un tiempito nada más. Solo un tiempito. No hay problema, es solo un tiempito. Después vuelvo a Belén. Pero cuando ya nos fuimos, pasa el tiempo, y ya eso de que era por un tiempo, ahora es permanente. Qué fácil es salirse, qué difícil es volver. Salirse de Belén es fácil, es agarrar las cosas y pasar la frontera. Fácil. Volver, qué difícil es volver. Si nos hemos dado alguna licencia y no estamos en el lugar de la provisión de Dios, es difícil volver, pero hay que hacerlo. Porque las cosas en Moab cada vez van peor. No quiere Dios que estemos en Moab, quiere que estemos en Belén, en su camino, en sus pensamientos. ¿Y qué pasó? Bueno, se quedaron, como dice, se quedaron allí, se quedaron en Moab de forma permanente y vinieron las consecuencias. Hay consecuencias que vienen de nuestro propio pecado, consecuencias sobre nosotros y sobre otras personas.
pero también hay respuestas de Dios a nuestras acciones. No podemos pensar, ni ustedes ni yo, podemos pensar de que Dios, cuando uno se aleja, bueno, Dios dice, bueno, alejate y yo no me interesa más tu vida. Dios va a estar atento a nuestra vida siempre, lo sigamos o no lo sigamos. No es que Dios desaparece y después lo encontramos. Nosotros podemos estar lejos de Dios, pero Dios no puede estar lejos de nosotros. Él está atento a cada una de nuestras acciones. Y las acciones sobre todo de sus hijos, aquellos que hicieron, que aceptaron este nuevo pacto en Jesucristo. Dios va a responder. ¿Esto va en contra del libre albedrío? No, podemos elegir. No nos va a obligar a elegir una cosa y la otra. Pero cada decisión que tomamos tiene una respuesta de parte de Dios. El libre albedrío no es hacer lo que quieras que yo no te voy a decir nada. El libre albedrío es hacer lo que quieras, tener la oportunidad, pero hacerte cargo también de las consecuencias. Primera consecuencia, muere Elimelec, el padre de familia, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. En el original dice como que cargó con sus 2 hijos, no que quedó simplemente ella, sino que fue como una carga, ahora quedó sola con los 2 hijos. No tenemos que entenderlo como que al quedar con los 2 hijos, no está hablando de que bueno, la familia ahora se compone de Noemí y sus hijos, sino que ella tiene la carga de tener que estar con sus 2 hijos, que seguramente eran más pequeños, porque después están un tiempo hasta casarse. Dice, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Se supone que acá pasa un tiempo, ¿no? ¿Cuántos años estuvieron en Moab? Seguro más de 10, lo vamos a ver, pero tal vez muchísimo más. Dice que se casaron con mujeres moabitas. ¿Se acuerdan del pasaje de Deuteronomio que leímos, no? ¿Qué es lo que decía? No se casen con pueblos extranjeros. Eran enemigos de Israel. No se casen con ellos. ¿Qué hicieron? Se casaron con ellos. Ahí ya no está Elimelec para decidir, pero está Noemí, que conoce de la palabra de Dios, obviamente, que sabe cuál es la voluntad de Dios, pero permite que sus hijos se casen con mujeres moabitas. ¿Qué estaría haciendo Dios en ese momento? Bueno, está bien, que hagan lo que quieran. No, Dios no es así, Dios es justo. Dios quiere que hagan su voluntad. ¿Podés hacer otra cosa? Sí, pero eso no quita que Dios quiera una y otra vez que haga su voluntad. Desobedecieron a Dios, se casaron con mujeres moabitas. Dice, una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Orfa significa la que da la espalda y Ruth es compañera. Y habitaron allí unos 10 años. ¿Por qué dice la escritura que habitaron 10 años? Para dejar en claro de que ellos iban a quedar allá, ¿sí? Es más, lo que los hizo salir de Moab no fue su voluntad, no fue que extrañaban, no fue nada de esto, sino la desesperación. Pero bueno, acá dice, ellos se quedaron 10 años y se hubieran quedado mucho más. Pero ¿qué pasó? Murió Malón y Kelión. Y da la impresión de que mueren juntos, ¿eh? De un sopetón, marcharon los 2. Como le había pasado a su padre Elimelec. No habían aprendido mucho de la muerte de Elimelec. Ahora muere Malón y Kelión. ¿No estamos muchas veces demasiado confiados en nuestra propia vida? ¿Cuántos años vamos a vivir? ¿Hasta qué edad vamos a llegar? 80, ahí la salud va mejorando, la ciencia, todos decimos 80, no, yo hasta los 100, hasta... ¿Quién sabe hasta dónde va a llegar? ¿Quién sabe si se despierta mañana y dice, qué fatalista? ¿No puede pasar? ¿No está la opción? Porque nadie tiene la vida comprada. Es Dios quien decide cuándo nos va a llevar y se acabó. Entonces las licencias que nos damos es como jugar un juego demasiado peligroso. Es un juego peligroso. El único que tiene control de nuestra vida es Dios. No tomemos licencias con Dios, porque no tenemos ningún control de nuestra propia vida. Miren Malón y Kelión. Capaz que decía, no, mamá, el año que viene vamos a obedecer a Dios. En un mes, mañana vamos a obedecer a Dios. ¿Se acuerdan de esa parábola que cuenta Jesús? No, necio, hoy día te vas a morir. Y todo lo que tienes, ¿a quién le quedará? ¿Para qué guardas? ¿No te das cuenta que no tenés control de tu propia vida? Sos necio. Y a veces somos necios. Pensamos que tenemos y nos damos licencia con Dios. Pero no sabemos si nos vamos a levantar mañana. Seamos fatalistas o seamos los más optimistas de la vida,
no vamos a decidir si mañana respiramos o no respiramos. Y además de la vida, también el alma está en las manos de Dios. Nuestro espíritu está en las manos de Dios. Murió Malón y Kelión y quedó desamparada Noemí, totalmente sola, sin sus 2 hijos y sin su marido. Digo, ¿por qué sola? Ustedes me dirán, pero está Orfa y Ruth. Eso es quedar sola en esa época. No había nadie que liderara a su familia. Las mujeres no lideraban su familia. Noemí estaba totalmente desamparada. Bueno, Ruth y Orfa tenían la posibilidad de volver a su familia, así que no estarían completamente desamparadas, pero Noemí no tenía ninguna chance. Dice el versículo 6, entonces se puso en marcha con sus nueras. Esto es, vemos que se puso en marcha, pero es más como algo que nos adelanta lo que va a pasar después, ¿no? Es como que se puso en marcha, que como él levantó la cabeza y vio hacia un lugar y se dirigía hacia ese lugar, pero no es que ya empezó a caminar hacia Belén. Entonces se puso en marcha con su nuera, con las 2, y regresó de los campos de Moab. Todavía no regresó, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Y acá tenemos que tener cuidado, porque no es que la escritura nos está diciendo ahí que en Belén había hambre todavía después de 10 años y que ahora había pan. Y justo Noemí se enteró, sino que Noemí escuchó que ahora había pan en Belén. ¿Por qué no lo escuchó antes? Pues no le interesaba, no le importó nunca si había pan en Belén. Le importaba lo que pasaba en Moab, las noticias de Moab. Las noticias de Belén no le importaron. Ahora escuchó, mirá que Dios visitó a Belén y hay pan. ¡Opa! ¿Por qué escuchó? Porque estaba desesperado. ¿Es bueno oír? Claro que es bueno oír. Pero el oír de la palabra de Dios es que podemos ser salvos. Y Noemí prestó atención, o por ahí escuchó comprando papas en la feria de que en Belén había pan. Pero ahora le empezó a interesar, le interesó esta información. Y dijo, bueno, si hay pan, estoy sola, estoy desamparada, voy a volver a Belén, que es alguien me puede conocer, alguien me puede ayudar. Y ella sabía que allí había un familiar, si vemos después, sabía bien que había un familiar de Elimelech en Belén. Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Estaban como yendo para ese lado. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, que Jehová tenga de vosotros misericordia, como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. No hay evangelista más grande que Noemí. Es increíble. ¿Qué decía Deuteronomio? Destruyan sus altares. La idolatría de esos pueblos era algo serio. Estamos hablando de pueblos que sacrificaban niños, que tenían idolatrías muy serias. Y Noemí le dice a Ruth, porque la amaba, porque Noemí amaba a Ruth, le dice, Ruth, andate con tus padres. Anda a adorar a Moloch, anda a adorar a Oquemos, anda a adorar a esos dioses, anda tranquila, no te quedes conmigo. Evangelista pura. No le dijo, vení conmigo al pueblo de Dios, Dios es el que te va a sustentar en Belén, en la casa de sustento, vení conmigo, sé parte de mi pueblo. Sino que le dice, anda con tu familia. Y encima le dice, y que Dios tenga misericordia. ¿Cómo Dios va a tener misericordia de una moabita practicando la adoración a sus dioses? Misericordia, que Dios tenga gracia. Encima la palabra es fuerte, porque la palabra que está usando tiene que ver con descanso del alma. No es solamente que Dios te cuide, que no te pase nada. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Que Dios te dé descanso en tu alma allá, en la casa de tus padres. Noemí, no entendiste nada. No leíste Deuteronomio. Vení conmigo, era lo que tenía que decir Noemí. Vení conmigo, acercate a mi pueblo, a mi Dios. No, andá. No me sigas a mí, que soy una desgraciada. Andá. ¿Andá dónde? A la idolatría. Bueno, eso es lo que le dice. Os conceda Jehová que halléis descanso. Ese es el descanso del alma, ¿no? Cada una en casa de su marido, es decir, que se vuelvan a casar. Luego las besó para despedirse de ellas, ¿no? Pero ellas, alzando su voz y llorando, le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí insistió. Fíjense,
insistió, porque podría haberse dado cuenta, no, acá tengo que evangelizar. No, insistió, no, muchacha, todo bien, pero regresen. Hijas mías, ¿para qué vendráis conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestro marido? Regresad, hijas mías, marchaos, porque yo soy demasiado vieja para tener marido. Y aunque dijera todavía, tengo esperanzas, y esta misma noche estuviera con algún marido y aún diera luz hijos, ¿los esperaríais vosotras hasta que fueran grandes? ¿Os quedarían sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Noemí estaba enfocada en que era mujer y que ellas debían casarse, que ellas eran mujeres y debían casarse. ¿Dónde queda Dios en todo esto? Volvemos, cada cual con sus pensamientos y sus caminos, que no eran necesariamente ni los pensamientos ni los caminos de Dios. Vamos a encontrar que Orfa tomó un camino y Ruth toma otro diferente. ¿Y qué le dice? La amargura mía es mayor que la de ustedes. Lo que le está diciendo es, no se merecen ustedes vivir conmigo con esta amargura que tengo. Les voy a complicar la vida. Así que vayan, sean felices, cásense y tengan hijos. Eso es lo que le está diciendo Noemí. Y dice que la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Noemí, te perdiste una parte. La parte que dice que nosotros desobedecimos a Dios, nos alejamos, no cumplimos con su palabra, hicimos nuestro propio camino, nuestros propios pensamientos, y Dios nos castigó por nuestro pecado. En muchos pasajes vamos a ver, Dios nos castigó por nuestro pecado, eso era natural decirlo, pero Noemí se saltó una parte, la parte del pecado, dice, la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Es la víctima. Y después dice, alzaron ellas otra vez su voz llorando, Orfa y Ruth. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Es decir, Orfa se despidió, se fue con su familia, y Ruth se quedó con ella. Y entonces Noemí se alegró. Ruth se quedó, qué bueno, se va a quedar conmigo, va a ser del pueblo de Dios, va a adorar a Dios. Dice, wow, qué decisión de fe. Nunca hallé tanta fe en Moab como la de Ruth. Hubiera dicho Noemí. No dijo eso. Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tú también con ella. Ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tú con ella, ve a adorar a otros dioses también. Vamos, sé feliz, adora a otros dioses. Viva la libertad. Cada uno en su camino, que sea feliz. No pasa nada, ve con tus dioses. Ve con tus dioses, sé feliz, no vengas conmigo. Otra vez. Y ahora, ¿qué pasa? Es que Ruth estaba insistente. No me ruegues, le dice Ruth, que te deje y me aparte de ti. Y el original dice, no me hieras de esa forma, no me lastimes de esa forma, diciéndome que te deje y me aparte de ti. No me hagas esa herida, no me lastimes así. Es lo que le está diciendo realmente. Porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. Y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, o tu tierra será mi tierra, y tu Dios será mi Dios. Esto es fe de parte de Ruth. Porque hasta está usando el nombre más sagrado de Dios, que es impronunciable, pero que nosotros conocemos como Yahvé, que es JHVH, esas consonantes, es el nombre sagrado de Dios. Y Ruth lo está usando. Fíjense que algo sabía Ruth de Dios. Ya tenía algún concepto y ahora lo que tiene es fe. Tu Dios será mi Dios. Y cuando dice tu Dios será mi Dios, no dice tu Dios será un Dios más, sino el único Dios en mi vida. Tu Dios será mi Dios. A donde vayas, yo voy a ir. Y Ruth tenía más fe que Noemí. Donde mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Y ahora viene un juramento sobre sí misma, un juramento de maldición. Y dice, traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Está diciendo, si yo me separo de vos, Noemí, por otra cosa que no sea la muerte, que Jehová me castigue. Es un juramento. Y entonces Noemí, que estaba insistente con que se vaya, está pesada, no se va, y le dije una y otra vez, dice, miren lo que dice, al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió más. Esto es la pesadilla de Ruth.
¡Qué pesada! Ya veo que, aunque te diga 1000 veces, no vas a irte. Acá va a ser un juramento. No insistió más. Noemí no insistió más con Ruth. Y dice que anduvieron, versículo 19, pues ellas dos hasta llegar a Belén. Caminaron, porque fueron caminando unos 150 kilómetros. Yo me fijaba en el mapa acá, y es ir de Montevideo a Juan Lacase, en Colonia, pero acá uno va en ruta y va pisando firme. Allá tenemos desierto, tenemos planicies, tenemos algo diferente, ¿no? 150 kilómetros. ¿Cuánto? Acá en ruta son caminando 33 horas, es lo que me dice Google Maps. En esa época, ¿cuánto será? Caminando, bueno, 3 días capaz, no sé. Cuando entraron en Belén, llegaron ahí, vieron, uno dice, partieron, ya llegaron a Belén, qué rápido. Son 150 kilómetros. De un versículo a otro pasa tiempo. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban. Está bueno porque en otras versiones se ve que son mujeres. Las mujeres clamaban, ¿no? Se ve que en la Reina Valera dijeron, no vamos a dejar pegar a las mujeres. Como viste que llegó alguien, ¡ay, mirá, Noemí! Pero acá son mujeres en realidad que exclaman, ¿no es esta Noemí? Como ahí estaban colgándose, che, ¿no es esta Noemí? Dice, pero ella le respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara. Así con voz así deprimente. Dice, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura, porque Mara significa amargo, ¿no? Noemí significa agradable, Mara amargo. Otra vez se olvidó del pecado, dijo, el Señor me afligió por mi pecado y ahora volví arrepentido. No, el Señor simplemente se la agarró conmigo. Estaba aburrido, dijo así, de ti, yo te para a ti, pum, pegó uno a mí, dijo, tengo ganas de descargar mi ira. Y se la agarró con a mí. El Señor me está afligiendo. Así regresó Noemí con ella su nuera, Ruth la Moabita, salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Y es interesante cómo termina, porque llegan al comienzo de la cosecha de la cebada. Este día, llevado al Nuevo Testamento, es el día de la resurrección de Cristo. El comienzo de la cosecha de cebada es el domingo de resurrección. Y ese es el día que llegan a Belén. Llegan al lugar de Dios, al sustento de Dios, a la presencia de Dios, a donde no deberían haber seguido nunca, en el momento donde más adelante se daba la resurrección de Cristo. Por la muerte fuimos redimidos y por su resurrección tenemos vida. ¿Qué camino estamos tomando? Creo que la conclusión es evidente. Tal vez podemos tomar el camino de Elimelech, decir, bueno, es por un tiempito, tranqui, me voy a alejar un poco de la voluntad de Dios. Por un tiempo, pensando de que la vida fluye y tenemos todos los años por delante, pero nos puede pasar como Elimelech. Tal vez podemos ser como Malón, como Kelión, que ya decidieron quedarse. Ya decidieron alejarse y quedarse en ese lugar. Estar unos cuantos años, formar una familia lejos de la presencia de Dios. Podemos ser Noemí, vivir victimizados, que Dios, cómo Dios se la agarra conmigo, pero no haciendo la voluntad de Dios. No aceptando las consecuencias de nuestro propio pecado, decir, no, Dios me está afligiendo, me está castigando. Podemos ser órfanos, volver a nuestro pasado, volver a nuestra familia pasada, hacer las cosas que hacíamos antes. O podemos ser Ruth, y habiendo estado alejado de la presencia de Dios, en otro lugar, en Moab, decidir ir a donde está el Señor. Tu Dios será mi Dios. Son decisiones que debemos tomar. Tal vez debemos repasar cuáles son nuestras decisiones, cuáles son nuestros pensamientos. Realmente, otra vez la pregunta, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? ¿O estoy siguiendo mi camino y mi pensamiento, creyendo que eso es bueno? Y tal vez creyendo que esa también es la voluntad de Dios. ¿Lo hemos comprobado? Si es la voluntad de Dios. Dios quiere que estemos en Belén, no en Moab. Van a pasar tiempos de hambre, tiempos de dificultad. Es más, ¿saben qué? Elimelech no se fue por el hambre. Elimelech se fue porque tenía mucha plata. Si se fijan en el versículo 21, allí dice Noemí, me fui llena. Y esto tiene que ver con los bienes, no es llena que había comido con los bienes, se fue con comida, se fue llena, con las manos vacías,
me devolvió Dios. Elimelec no se fue porque tenía hambre, él estaban bien económicamente. Se fue porque cuando alguien tiene mucho dinero y hay hambre en un lugar, al primero que buscan es el que tiene dinero. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Repasemos un poco nuestros pensamientos, nuestro camino. No sea que estemos haciendo lo que nos parece bien a nosotros, pero no exactamente lo que a Dios le parece bueno. Tomemos la decisión, porque tenemos libre albedrío, de seguir a cualquiera de estas personas. Ahora, el consejo, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, es que estemos en Belén, que estemos en la casa del pan, donde Dios nos dará de su sustento, donde a pesar del hambre, a pesar de las circunstancias, no debemos movernos de allí. Vamos a ver. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por el pasaje, por el libro de Ruth, Señor, que nos habla tanto de tu Hijo Jesucristo. Hoy, conociendo la salvación completa en Cristo, vemos esta maravilla, esto tan increíble de ver en toda tu escritura a Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra, porque tú nos das el libre albedrío, pero nos desafías a seguirte. Señor, perdón si nos hemos ido de Belén, si nos hemos ido de tu sustento. Señor, perdón si hemos desconfiado en ti y hemos tratado de forzarnos por nuestra cuenta, siguiendo nuestros propios pensamientos, nuestro propio camino, Señor. No yendo a tu palabra para ver qué es lo que tú opinas. ¿Cuántas veces creíamos que hacíamos las cosas bien y luego nos dimos cuenta de que no? Señor, guíanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a estar siempre buscando tu voluntad. Padre, ayúdanos a no terminar en nuestra antigua vida, a no terminar en lugares alejados de ti, Señor, que son enemigos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre estar en tu voluntad. Te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volver a ti. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.